Bueno, en este video vamos a ver el principio del contraejemplo más chico, o también llamado método del descenso infinito. Bien, ¿qué nos va a decir este principio o método? Dice lo siguiente: teorema. Sea P un subconjunto de los números naturales, tal que para todo n que pertenezca a los naturales, si se cumple que si n no pertenece a P, y eso implica que existe un k perteneciente a los naturales tal que k sea menor que n y k no pertenezca a P, entonces debe suceder que este conjunto P tiene que ser igual al conjunto de los números naturales. ¿Cómo quedaría este teorema expresado para una proposición? Bueno, para una proposición quedaría de la siguiente manera: sea P de n una proposición de variable natural, de manera que para todo n perteneciente a los números naturales, si la negación de si uno supone la negación de P de n, y con eso puedo lograr encontrar un k perteneciente a los números naturales tal que k sea menor que n y ese P de k también la negación va a cumplir con ser verdadera, entonces para todo n perteneciente a las naturales, P de n va a ser verdadera. ¿Qué es lo que nos dice básicamente el principio del contraejemplo más chico? Uno va a suponer que hay un contraejemplo de una proposición que uno quiere demostrar. Si uno, suponiendo eso, logra encontrar un contraejemplo más chico que el que uno había supuesto, entonces se supone que la proposición, o se deduce que la proposición va a ser verdadera para todo n. Por eso se le llama también método del descenso infinito, porque al poder encontrar siempre un contraejemplo más chico, uno va descendiendo y ese método nunca se termina. Demostremos mediante el método del contraejemplo más chico o principio del contraejemplo más chico que justamente sumar desde el número natural 1 hasta el número natural n es igual a n por n más 1 sobre 2. En este video ya estamos viendo que hemos utilizado el principio de inducción para poder demostrar esta proposición, y también hemos utilizado el principio de buen orden. Bueno, ahora lo que vamos a hacer uso del principio del contraejemplo más chico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Vamos a decir lo siguiente: sea n perteneciente a los naturales un contraejemplo de la proposición anterior. Es decir, si es un contraejemplo, sumar desde el natural 1 hasta el natural n va a ser distinto de n por n más 1 sobre 2. Claramente n va a ser distinto de 1, pues la suma para 1 se cumple, o sea, sumar desde el natural 1 hasta el natural 1 es lo mismo que hacer 1 por 1 más 1 todo sobre 2. Es decir, 1 no cumple con la condición de ser un contraejemplo de esta proposición. Si 1 no es un contraejemplo, entonces n debe ser el siguiente de algún número natural. Es decir, existirá un k perteneciente a n asterisco tal que n sea igual a k más 1. Con k obviamente menor que n, porque justamente si n es igual a k más 1, k es igual a n menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a partir de esto, de que si yo sumaba desde 1 hasta n, eso era distinto de n por n más 1 sobre 2, pero lo vamos a expresar en función de k. Entonces, ven, acá tendría 1 más 2 más 3 más 4 más k, y este es el n, porque n sabemos que es k más 1. Y esto es distinto de n, que es k más 1, por n más 1, que es k más 1 más 1, todo esto dividido 2. O sea, lo que hemos hecho es reemplazar en la proposición, en esta que está acá, en esta desigualdad, hemos reemplazado justamente n por k más 1. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Si hacemos un trabajo algebraico, acá nos queda k más 1 por k más 2, todo dividido 2. Y ahora aplicamos propiedad
distributiva. Entonces nos queda todo esto que está acá en el numerador, k cuadrado más 2k más 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asociar el k cuadrado con el k y todo eso sobre 2. Y acá por otro lado vamos a asociar el 2k más el 2. Pero 2k más 2 todo dividido sobre 2 nos da k más 1. Entonces yo sé que sumar desde el natural 1 hasta el natural k más 1 va a ser distinto de k cuadrado más k todo sobre 2 por k más 1. Como en ambos lados hay un k más 1, lo podemos ver ahí, lo podemos cancelar. Entonces se cancela de este lado, se cancela de este lado, de lo cual resultaría que sumar desde el natural 1 hasta el natural k va a ser distinto de k cuadrado más k todo dividido 2. Pero k cuadrado más k todo dividido 2 es lo mismo que k por k más 1 sobre 2, sacando factor común en el numerador. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que sumar desde el natural 1 hasta el natural k también es distinto que k por k más 1 sobre 2. Entonces, con esto que hemos concluido que k es un contraejemplo más chico porque k era menor que n, y ya n era contraejemplo. Luego, por el principio de contraejemplo más chico, la proposición es verdadera para todo n perteneciente a n asterisco. Es decir, la suma desde 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. Vuelvo a repetir, el objetivo siempre va a ser suponer que no se cumple para algún valor n. Luego, habrá que descartar que ese n no puede ser el primer elemento, por lo tanto deberá ser el siguiente. Y si es el siguiente, ahí uno podrá encontrar de seguro el contraejemplo más chico. Veamos cómo utilizar el principio del contraejemplo más chico también para demostrar esta proposición que también la hemos demostrado con el principio de inducción y el principio de buena ordenación. Bueno, sabemos que n tenemos que demostrar que para todo n perteneciente a los números naturales, n es menor o igual que 2 a la n. Entonces, sea n un número natural, un contraejemplo de la proposición anterior, es decir, que n va a ser mayor que 2 a la n. Luego, tenemos que n no puede ser 0, o tiene que ser distinto de 0, pues 0 sí cumple con la proposición, es decir, 0 no cumple con ser un contraejemplo de la proposición que uno quiere demostrar. Luego, n tiene que ser mayor o igual que 1. Es decir, nuevamente n debe ser el siguiente de algún número natural, con lo cual concluimos que n tiene que ser igual a k más 1 con k perteneciente a los números naturales. Reemplazando la expresión de n aquí, obtenemos que k más 1 tiene que ser mayor que 2 a la k más 1. Pero esto implicaría que k más 1 tiene que ser mayor que 2 veces 2 a la k. Por producto de potencias de igual base, esto es igual a esto. De lo cual tendríamos que k más 1 tiene que ser mayor que 2 a la k más 2 a la k, porque acá es como decir 2 veces 2 a la k, que es lo mismo que expresarlo de esta manera. Y de lo cual uno concluye que k tiene que ser mayor que 2 a la k. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos que 1 siempre es menor o igual que 2 a la k. Y si llegamos a suponer que k fuese menor o igual que 2 a la k, entonces si sumáramos miembro a miembro llegaríamos a esto que está acá. Y esto que está acá contradice esta otra desigualdad. Entonces, para que estas desigualdades no se contradigan, tiene que suceder que k tiene que ser mayor que 2 a la k. Luego sabemos que k es un número mayor que 0 y k es menor que n. Y a la vez que sabemos que justamente con esto de acá, sabemos que este k es un contraejemplo más chico. Porque recuerden que k era un número menor que n. Y también vemos que no está cumpliendo con la proposición. Luego, por el principio de contraejemplo más chico, la proposición debe ser verdadera para todo natural n, es decir, para todo n perteneciente a los números naturales, n tiene que ser menor o igual que 2 a la n. Bueno. Veamos un último ejemplo de cómo demostrar
con el principio del contraejemplo más chico o método del descenso infinito. Dice lo siguiente: demostremos que para todo n perteneciente a n asterisco, 4 es factor de 5 a la n menos 1. Esto también lo habíamos demostrado con el principio de inducción. Ahora lo vamos a hacer mediante el principio del contraejemplo más chico. Dice, sea n perteneciente a n asterisco un contraejemplo de la proposición anterior. Es decir, para ese n se va a cumplir que 4 no es factor de 5 a la n menos 1. Luego tenemos que n tiene que ser distinto de 1, pues 4 sí es factor de 5 a la 1 menos 1, que es igual a 4. Entonces, con esto tendríamos que 1 no cumple con ser un contraejemplo de la proposición anterior. Luego, si 1 no es contraejemplo, entonces el n tiene que ser mayor o igual que 2. Es decir, n debe ser el siguiente de algún número natural. Por lo tanto, n tiene que ser igual a k más 1 con un k perteneciente a los números naturales. Entonces tendríamos que k tiene que ser mayor o igual que 1. Bueno, con esto sacamos también que k tiene que ser menor que n, porque es el anterior. Si uno despeja de acá k sería igual a n menos 1, o sea que es un número anterior a n. Bueno, vamos a partir de lo que sabíamos, que si n era un contraejemplo, 5 a la n menos 1 no se puede expresar como 4 veces m, porque recordemos que no es factor. Entonces, decir que 4 no es factor es lo mismo decir que 4m nunca puede ser igual a 5 a la n menos 1. Entonces, pero n era k más 1. Entonces reemplazamos acá n por k más 1. Por producto de potencias de igual base, esto sería 5 por 5 a la k, todo menos 1. Pero 5 por 5 a la k es lo mismo que 4 5 a la k más 5 a la k menos 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asociar por un lado 5 a la k menos 1 y acá a esto lo vamos a dejar por otra parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto que está acá, en este miembro derecho, lo vamos a pasar al miembro izquierdo. Como esto que está acá está sumando, pasa al otro miembro y pasa restando. Entonces con eso llegaríamos que 4m menos 4 veces 5 a la k tiene que ser distinto de 5 a la k menos 1. Luego, sacando factor común 4 en este miembro, tenemos que 4 es igual a m menos 5 a la k, y esto tiene que ser distinto de 5 a la k menos 1. Esto que está acá es un número entero. Entonces estamos diciendo que 4 nunca se puede, que 4 no es factor de 5 a la k menos 1. Entonces, si 4 no es factor de 5 a la k menos 1 y k era menor que n, entonces concluimos que justamente este k es un contraejemplo más chico que n. Luego, por el principio del contraejemplo más chico, la proposición debe ser verdadera para todo n perteneciente a n asterisco. Es decir, para todo n perteneciente a n asterisco, 4 es factor de 5 a la n menos 1. Si ustedes vieron todos los ejemplos que hemos desarrollado de principio de inducción, principio de buena ordenación y ahora el principio de contraejemplo más chico, obtenemos que todos se parecen o tienen una manera similar de demostrarse. Y bueno, eso se resume en el siguiente teorema que está acá abajo, que dice lo siguiente: los siguientes principios son equivalentes. ¿Qué significa? Que el principio de inducción de primera forma es equivalente al principio de buena ordenación o de buen orden, y que a la vez es equivalente al principio del contraejemplo más chico. Ustedes recuerden de lógica que significa que dos proposiciones son equivalentes. Decir que los principios en este caso son equivalentes significa que si tomamos uno como verdadero, pueden demostrarse los demás. Es decir, si uno demuestra o toma el principio de inducción de primera forma como verdadero,
Con eso puede demostrar el principio de buen orden y el principio de contraejemplo más chico. Si uno demuestra el principio de buen orden, eso implica o puede demostrar el principio de inducción o el principio de contraejemplo más chico. Y si uno toma esto como verdadero, el inciso 3 puede demostrar el inciso 1 o el inciso 2. Por eso es que en realidad los principios no se demuestran, pero si uno toma uno como verdadero, los otros sí se pueden demostrar. Bueno, con esta parte terminamos la parte de inducción matemática.